El veterinario tiene que tener la percepción de que su formación y esa inversión en formación tiene al final una remuneración. Estás haciendo una formación que te va a dar una rentabilidad y va a tener un retorno de lo que estás haciendo. No fue algo que yo quisiera, fue algo que tuve que hacer. No sabíamos qué hacer, si regresarnos o no, porque estaba la pandemia, me había quedado sin trabajo, pues no tuve más alternativa que tratar de desarrollar algo que tenía ahí escondido y era la formación. Uno de los valores principales de VetU es mantener y atraer talento, y el talento se paga. Queremos que la gente que trabaje en VetU sea gente senior, y al final somos todos veterinarios que hemos pasado por hospitales de referencia, hemos formado parte de servicios de urgencias, hemos visto muchísimas urgencias. Parece que tomar una decisión de hacer un triaje es algo fácil, cuando en realidad no es fácil, y tienes que saber un poco cómo va a evolucionar este paciente, cuáles son las señales de alerta, y esto pues quizá un veterinario que no tiene esa experiencia clínica no es capaz de verlo. Hoy por hoy yo considero, dados los avances que existen en medicina veterinaria, la formación o la educación continua no es una opción, debería ser un sentido de responsabilidad del veterinario, es decir, que para ejercer con responsabilidad el veterinario debería estar actualizado. Nos hemos encontrado con casos veterinarios haciendo cosas que no se hacían hace 15 años. Bienvenidos un día más al podcast de VetU. Hoy estamos con Cristian Gómez, fundador de VetCam. Bienvenido, Cristian, un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo. Gracias a ti por venir. Bueno, comenzamos el podcast haciendo una pequeña introducción de quién es Cristian Gómez y cuál ha sido tu experiencia, el camino para llegar hasta aquí. Bueno, Cristian Gómez es un médico veterinario que se egresó de la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. Después de muchos años dedicados a la medicina de pequeños animales, decidí hacer una línea de especialización que fue la neurología. En Latinoamérica obviamente no existen programas, digamos, certificados que te avalen como especialista. Es un poco una carrera que te haces a ti mismo, y logré durante muchos años ejercer esta especialidad en Colombia. Luego recibí una oferta laboral para vincularme a un hospital de referencia aquí en España, en Valencia, y pues emprendimos este proyecto de vida con mi familia. Nos vinimos en esa época mi esposa, mi hija y yo, y trabajamos durante un par de años en el hospital. Ahora dirijo una empresa de formación para médicos veterinarios, tratando de ofrecerles a ellos lo que yo, digamos, en su tiempo no tuve, y es como la oportunidad de especializarse a través de programas de formación online y presenciales. Bueno, esta oportunidad la das a través de VetCam, que es la empresa que fundaste junto a tu socio. Cuéntanos un poco cuáles fueron los orígenes de VetCam. Bueno, esta historia tiene mucho de dónde tirar. VetCam Specialist, su nombre per se, nace en una noche de vinos con mi esposa. Solíamos los viernes, y digo solíamos porque ahora con 2 hijos es un poco más complicado, pero los viernes tomarnos unos vinos, y pensando un poco en cuál sería el nombre de la empresa que estábamos constituyendo en aquella época, surgió VetCam Specialist, que quiere decir veterinario en cámara y especialista. En inglés, digamos, juntando un poco las iniciales de veterinario, cámara y especialista, pues al final tradujimos esto al inglés y surgió el nombre de VetCam Specialist, que a lo que se refiere es que tienes a un especialista enfrente enseñándote, y así quedó VetCam Specialist. Su nombre constituyó hace ya, en este momento cumplimos 5 años desde que se creó la empresa. Vosotros en ese momento en el que fundáis la empresa estáis muy enfocados a lo que dices, ¿no?, del CAM, a esta formación online, porque en principio nacéis ya con la pandemia del COVID, ¿no? Efectivamente, el 2020, que fue un año muy duro para todos por todo lo que ocurrió con la pandemia, pues personalmente para nosotros también lo fue, en términos de que ese año dejé de trabajar en el hospital, y justo con la pandemia pues fue como un poco un momento de incertidumbre. ¿Qué hacíamos? ¿Cuál iba a ser, digamos, un poco nuestro futuro? ¿Nos regresamos? ¿Nos quedamos en España? Y tenía ya años de experiencia creando cursos tanto online como presenciales, pero era un poco más a manera de hobby o un ingreso extra. En ese momento, cuando ya decidimos hacer formal a VetCam Specialist, pues realmente el boom que hubo a través de la pandemia y la formación digital,
pues fue algo que nos vino bastante bien. VetCan se constituyó con un primer curso que hicimos corto y en el cual tuvimos casi 186 participantes y fue algo un poco que nos abrió los ojos y dijimos, aquí hay una oportunidad de negocio bastante interesante y al mismo tiempo la oportunidad de, estando aquí, ofrecer y llevar especialistas desde el continente europeo para ofrecer formación en Latinoamérica. Y ya llevamos 5 años trabajando, digamos, en esta línea y obviamente pues hay que ir evolucionando y adaptándose un poco a las necesidades del mercado. Por eso han habido pequeños cambios, digamos, en la forma en la que VetCan Specialist hace las cosas. Porque vosotros empezáis en Latinoamérica con los cursos de formación y luego dais el salto a Europa principalmente. Pues no sé si el mercado español es el mercado principal en el que os enfocasteis aquí en Europa, pero ¿cómo fue ese salto cuando decidís darlo a la formación, a ofrecer la formación también en Europa, España? Bueno, mira, existe, digamos, una disyuntiva en cuanto a el concepto de cómo se llama esa formación de posgrado en Latinoamérica versus cómo se reconoce aquí. Cuando empezamos nosotros ofreciendo esta formación para Latinoamérica, se llamaban diplomados en medicina interna, en radiología, en cualquiera de las especialidades. Esto en toda Latinoamérica. Esto en toda Latinoamérica. Se reconoce el diplomado como una formación de posgrado y obviamente este nombre no es tan bien recibido en España y en otros países europeos, por lo que conocemos de los colegios europeos que regulan las especialidades aquí, tanto en Europa y en Norteamérica. Así que uno de los principales retos que enfrentamos es cómo vamos a llamar estos cursos de formación aquí en España. A través, digamos, un poco del convenio que logramos con la PGO UCAM, una universidad en Murcia, logramos que acreditaran nuestros cursos y recibieran el nombre de posgrado, que ya realmente son, digamos, una formación avalada aquí en España, y lo que nos permitió dar un poco ese salto fue un momento en el que ofrecimos un curso específico de neurología que realmente tuvo muy buena acogida, y no te diría solo en España, sino tuvimos gente de más de 28 países, incluyendo China, India, Sudáfrica. Fue un curso que nos abrió, digamos, un poco los ojos con respecto hasta dónde podríamos llegar con la formación online. Y hemos tratado de mantener esa misma línea. Sin embargo, obviamente, aunque quisieras replicar el mismo éxito que tuviste o tuvimos con este curso, pues las cosas cambian y no todos los cursos son acogidos de la misma manera. Pero actualmente, aunque quisimos entrar en el mercado español, creo que el mercado español está bastante, digamos, de alguna forma saturado. Existe una oferta formativa bastante amplia, y lo que estamos haciendo actualmente es centrarnos un poco en desarrollar diferentes formas de adquirir la educación continua con nosotros en Latinoamérica actualmente. Bueno, ¿vuestros cursos son en español? ¿Son en inglés? Son bilingües. Procuramos siempre que haya un 50% de los docentes que hablen en inglés, y como nuestro público es principalmente hispanoparlante, pues se hace traducción simultánea al español. Y en 2-3 ocasiones, te lo digo, de los posgrados que hemos ofrecido a la fecha, hemos tenido que hacer traducción simultánea de ambos idiomas, del español al inglés y del inglés al español, porque hemos tenido participantes de países no hispanoparlantes. Entonces, actualmente se ofrece en los 2 idiomas, pero sí que es verdad que nos centramos en que principalmente los que son angloparlantes se traduzcan al español, y si vemos que hay una buena aceptación por parte del mercado angloparlante, pues hacemos lo mismo con el español, lo traducimos al inglés. ¿Crees que esto ha sido o podría ser una barrera de entrada de veterinarios que quieran cursar vuestros posgrados en España? Porque hay veces que a lo mejor el español, yo creo que a nivel en Latinoamérica quizá pues se habla más el inglés que en España, y creo que quizá a mí yo creo que me surgiría esta duda, ¿no? De decir, ostras, si es en inglés, a lo mejor. Sí, a ver, ahí te podría decir 2 cosas. La primera, la mayoría de nuestros docentes angloparlantes son personas que tienen una trayectoria amplia y son muy reconocidos, así que muchas veces son
el pan que atrae al veterinario, es decir, es lo que realmente dice, está esta persona, wow, y es un angloparlante en muchas ocasiones. Segundo, procuramos utilizar personas con mucha experiencia en traducción simultánea de eventos médicos. De hecho, la empresa con la que trabajamos actualmente se especializa en hacer traducción en simultáneo de eventos médicos, congresos, seminarios y demás en Latinoamérica, y nos va bastante bien con ellos. Sí que es cierto que una que otra ocasión hemos recibido comentarios con respecto al nivel de la traducción, pero también es que existen temas que son muy complejos. Recuerdo en particular uno cuando se está hablando de la física de la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada. El docente era un angloparlante y la traducción realmente, si tú te pones a escucharla, se cortaba por pedazos. Es que claro, había tal complejidad en la temática a tratar que para muchos fue interpretado como una mala traducción. Pero no creo que sea una limitante, sobre todo para los latinoamericanos. Yo creo que esa no es la principal limitante para participar en los posgrados. ¿Aquí en España no? Yo creo que en España sí. En España sí nos hemos encontrado con que cuando tenemos cursos, hace poco no, el año pasado hicimos un taller de neurocirugía en el que los docentes eran angloparlantes, y aunque el taller era muy bueno y tuvimos mucha gente de España preguntando por el taller, solo tuvimos 2 participantes de España, todos los demás eran de fuera. Tuvimos gente de Serbia y Montenegro, de Ucrania, de Rumania, de Polonia, gente de otros países, y ahí me di cuenta un poco que eso puede ser una barrera para la formación aquí en España. Es mejor ofrecerlo en español. Claro, al final yo creo que es una de las cosas que a mí me llama la atención al final de vuestra empresa, y es el abanico de docentes a los que tú puedes aspirar, pues es muchísimo más grande, obviamente, si estás hablando a nivel mundial y no te centras solo en quizá los que, pues bueno, lo que has comentado, ¿no? Al final en España está un poco saturado lo que es la formación, y quizá te puedes llegar, o por lo menos a mí me ha pasado, a cansar de ver las mismas caras en los mismos sitios constantemente. Entonces, bueno, pues si yo fuera una empresa de formación, obviamente me iría a lo exclusivo, ¿no? A poder decir, vale, pues no voy a contar con esta persona que está en todas las empresas dando la misma formación, voy a abrir el abanico, y al final también creo que es una forma de atraer otro nivel de gente que busca formación en la especialidad, ¿no? Porque a lo mejor una persona que sabe inglés y conoce a un neurólogo americano probablemente está en otro nivel de formación. Ya que mencionas un poco sobre el abanico de docentes, como bien mencionas, tratamos de tener una gran variedad en el plantel docente de cada uno de los posgrados. Eso no implica que el nivel cambie. Totalmente. Probablemente la percepción de algunas personas puede hacer que si tengo a un docente que es de Colombia, de Chile, de Argentina, no será lo mismo que un docente de Norteamérica o de Europa. Y lo que nosotros procuramos es, cuando tienes docentes de muy alto nivel, gente que está en Davis, California, haciendo investigación de última generación, con cosas que tú no vas a poder aplicar en tu clínica, pero luego tienes un docente latinoamericano o español que probablemente no tiene las mismas condiciones, que aterriza un poco lo que esta persona está hablando, y dices, oye, pues exactamente, a lo que tú puedes hacer en tu clínica. Y eso creo yo que es un valor agregado, el que puedas tener un referente mundial que te hable de lo último que se está haciendo, pero también tienes docentes que al final van a aterrizar toda esta información a lo que puedes hacer tú en tu práctica diaria. Totalmente, yo creo que eso es fundamental. O sea, al final, pues esto, que sí, que obviamente trabajar de referencia en hospitales de referencia pues está muy bien, y para cierto público que esté cursando el posgrado le va a ir muy bien, pero luego hay otro porcentaje que creo que es el porcentaje más grande, que lo que está buscando es una solución a lo que le pasa a su paciente y que lo pueda aplicar en la clínica diaria, totalmente. En efecto, yo creo que hay muchas personas que creen que por ser una formación online carece de componentes prácticos, útiles, tips. Yo creo que al final, cuando tienes docentes con mucha experiencia, no se van a ir a la teoría. Estos no se van a ir a hablarte de la fisiopatología de la enfermedad, sino de lo que tú puedes hacer en tu clínica, porque es que son personas que saben enseñar, y eso es un elemento básico de la formación. ¿Sabes? Tienes gente que
son pioneros en investigación, pero no quiere decir que por ser muy buen investigador sepa enseñar lo que puedes poner en práctica en tu clínica. Mientras que el que es docente, investigador, pero además de eso hace clínica. Totalmente. El que ha pasado por ahí, el que ha hecho lo que llamamos el cliniqueo, que no, yo creo que es fundamental al final. Bueno, cliniqueo que la visión que se tiene en la veterinaria de primera opinión es completamente diferente de la gente que se ha criado o que ha aprendido principalmente en un hospital de referencia. Tú terminas la carrera, haces un internado en un hospital de referencia, obviamente tienes unas skills súper buenas a nivel formativo, pero no es lo que te sueles encontrar luego cuando de repente terminas el internado y te vas a una clínica. No encuentras la misma casuística, tienes otro tipo de pacientes, otro tipo de clientes, y al final el saber tratar a esos pacientes y esos clientes es lo que, bueno, pues vulgarmente llamamos el cliniqueo. Eso hay que aprenderlo también, o sea, es fundamental. Ahí sí, digamos, un poco probablemente, si tú te fijas en los centros de atención primaria, tendrán que lidiar con una casuística que suele ser de dos especialidades, gastroenterología y dermatología, porque suele ser lo más frecuente, por lo menos estadísticamente hablando, en los centros de atención primaria. Urgencias, dependiendo si tiene o no atención de urgencias este lugar, pero luego los programas que hacemos nosotros, que tienen un enfoque más hacia las especialidades, pues están hechos para aquellas personas o aquellos veterinarios que quieren ir llevando su carrera hacia una especialidad. Entonces es un poco un abrebocas de lo que se van a encontrar. Nos hemos visto con algunas personas que hacen parte de nuestros programas que después de hacer el programa nos dicen: me encantó el posgrado, pero me doy cuenta que no es la especialidad que quiero. Entonces probablemente pueda ser, digamos, una pequeña o una primera aproximación o acercamiento de un veterinario que está recién egresado, que está en un centro de atención primaria y que está pensando en qué especialidad ejercer a lo largo de su carrera. Entonces sí que nos hemos encontrado con que, además de probablemente darle herramientas al médico de atención primaria para trabajar en ese centro de atención primaria, también es una forma en la que ellos pueden explorar las especialidades a las que se quieren dedicar, si es que ya no lo tienen claro desde el momento en el que toman el posgrado. Bueno, cambiando un poco la temática de lo que estamos hablando, que me parece súper interesante, ¿no? Ver cómo vosotros, pues la diferenciación que tenéis dentro de Vetcam Specialist, pues va más allá de ofrecer lo mismo, ¿no? Y yo creo que esto es súper interesante, hacer cosas diferentes para atraer a un público diferente. Cambiando un poco de tema, ¿qué fue lo que te llamó a ti la atención de emprender? De decir, me voy a tirar a la piscina, voy a hacer esto sí o sí. ¿Tienes en la familia gente emprendedora que haya emprendido algún tipo de negocio, o fue algo o fue pura necesidad el emprendimiento? La verdad que aunque soy de familia emprendedora, en Colombia hay una región, es la región de los paisas. Probablemente mucha gente en España esté familiarizado con el acento porque es la típica de las series de Netflix, ese acento cantadito que tiene el colombiano. Y esa gente de esa región se caracteriza por ser muy emprendedora. De hecho, los 5 más ricos de Colombia están en esa zona y probablemente uno de ellos haga parte de los más ricos de Latinoamérica. Entonces, es algo que llevo en las venas. Sin embargo, también soy hijo de unos padres como que con cierto temor me han inculcado: mantente como empleado para tener un ingreso seguro y demás. Entonces, de alguna manera, la verdad, aunque tengo la vena de emprender y afortunadamente hubo una brecha en la cual hacerlo estaba muy bien porque permitió que se catapultara, digamos, el desarrollo de la empresa y el crecimiento de la misma, no fue algo que yo quisiera, fue algo que tuve que hacer. Como te comenté, en ese momento en el cual salí de trabajar del hospital por diferentes circunstancias y estando en un momento en el cual no sabíamos qué hacer, si regresarnos o no, porque estaba la pandemia, me había quedado sin trabajo
e incluso había perdido la oportunidad de renovar, digamos, un poco mi visado aquí en España, pues no tuve más alternativa que tratar de desarrollar algo que tenía ahí escondido y era la formación. Entonces, finalmente lo que hicimos fue, con un único curso en el 2020, ver que esto tenía potencial y a partir del 2021 ya comenzar a desarrollar cursos. Esto empecé yo sentado en un computador, incluso te diría que pasé muchas noches, 2, 3 de la mañana atendiendo gente para vender los cursos, porque claro, el horario del latino, 7 u 8 de la noche para ellos, que es el horario en el que se pueden dedicar a ver cosas en redes sociales y demás, era cuando preguntaban sobre los cursos, y eso son 2, 3 de la mañana aquí en España. Entonces, durante el primer año, casi que toda la atención que yo hacía a los interesados en nuestros cursos era en ese horario. Y con el tiempo, digamos, en la medida en la que fue creciendo, los cursos se hacían más atractivos, pues pude ir incorporando gente que me apoya desde Colombia para no tener que estar ya trabajando en ese horario que, pues, a mi edad ya trasnochar se nota. Una nochecita ya el otro día estás con un genio que no te aguanta ni tu madre, y además de eso con unas ojeras que de verdad que se ve espantoso. Pero digamos que un poco eso fue lo que poco a poco venimos desarrollando en la empresa, y ya hoy contamos con personas que nos apoyen para atención en ambos horarios. Gente que está en España, que te escribe 8:30 de la mañana. En Latinoamérica es medianoche, así que no tendremos gente que conteste allá, pero hay gente aquí que puede apoyar un poco, digamos, a contestar a esas personas. Entonces fue más o menos desde que, aunque fue, digamos, que lo llevaba en la vena, fue un momento de necesidad, y afortunadamente las cosas salieron bastante bien. ¿Cuál fue? Bueno, al final, bueno, pues te montas una empresa, me parece que es como, me monto una empresa, ya está montada, ¿no? ¿Cuál fue los retos más complicados que viviste en ese momento? Porque al final tu formación es una formación de veterinaria, no es una formación de empresa, ¿no? De gestión y marketing, captación de clientes, ventas. Yo te voy a contar cosas que probablemente personas como tú, españoles, conozcan poco de lo que tiene que pasar un latino para poder montar una empresa en España. No es lo mismo hacer empresa siendo español en España que hacer empresa siendo latino en España. Lo primero, existe una limitante bastante importante en cuanto a qué documentación tienes que tener tú como latinoamericano para poder crear una empresa aquí. Y en ese sentido, en el momento en el que yo perdí la oportunidad de renovar mis documentos porque dejé de trabajar en el hospital y de alguna manera iba asociado a una cosa con la otra, pues no podía constituir empresa aquí en España. Por lo cual la empresa se constituyó principalmente o inicialmente en Colombia, y desde allá nos traíamos los fondos, digámoslo así, para mantenernos aquí en España, a mí y a mi familia. Luego de que logramos regularizar nuestra situación migratoria aquí en España, pues fue ese proceso. Muéstrenos que esta empresa va a ser rentable, muéstrenos más o menos qué es lo que está haciendo esta empresa allá para que se la traigan aquí. No es lo mismo que para un español que con 2, 3 pasos y la cantidad de dinero apropiada puede abrir la empresa. Entonces, podría ser más fácil, también lo digo. ¿Abrir la empresa? Bueno. Pero si nos comparamos, ya te digo, sí, que nos tocan unos pasitos más. Así que por ahora lo tienes mejor que la gente que viene de fuera a abrir empresa aquí en España. Sin embargo, logramos llevar, digamos, todo a buen término, y hoy por hoy la empresa está constituida en Colombia, Chile y en España. Esto no significa que la labor ardua haya terminado. Quiero decir, hay muchas cosas que como dueño de una empresa tienes que aprender día a día. A nosotros como veterinarios no nos han enseñado a administrar, no nos han enseñado a gestionar, y eso se nota en el día a día. Así que ahí seguimos aprendiendo, de los errores se aprende mucho más. Y creo yo que de momento lo importante es que nos podamos mantener competitivos en el mercado y de alguna manera seguir desarrollando conforme las necesidades del mercado, porque ves que estamos cambiando constantemente y hay que adaptarse a ello. Porque vosotros sois 2 fundadores. Tengo un socio
que con el primer curso, de hecho, lo que hizo fue trabajar conmigo ofreciéndome la plataforma. Este es un tío de esos típicos nerds que pasó su carrera becado, que tiene 5 o 6 negocios, y yo creo que él vio el potencial en lo que estábamos haciendo y me ofreció ser socio, ofreciendo todos los servicios que te ofrece un informático. Mantenimiento de plataforma, todo lo digital, digamos, de alguna manera lo está llevando él, y yo creo que eso es un gran apoyo para una persona que precisamente tiene una empresa que ofrece educación y, bueno, todo su contenido a través de la vía online. Tú, siendo dueña de empresa, cuéntame cómo te va con el tema de la procrastinación. Yo quisiera saber, de dueño a dueño, ¿cómo lo llevas? Lo llevo regular porque yo soy una persona que soy muy desorganizada y sumado a esto no tengo una agenda, entonces... a ver, la tengo, ¿no? Pero no la cumplo como me gustaría. Entonces sí que es verdad que pautar, tener claro los objetivos de a dónde voy, esto sí que me ayuda, y esto es una cosa que yo creo que tengo muy, muy clara, que son cuáles son los objetivos que tiene BetYou en este momento. Entonces yo creo que eso me ayuda a no procrastinar mucho, ¿no? Pero es complicado. Es complicado cuando máxime estás 24/7 pensando en tu empresa. Y creo yo que esto es complicado, porque al final, quieras que no, estás todo el rato pensando. Te vas a dormir y estás pensando en qué puedes hacer para mejorar esto, lo otro, que este cliente al que has llamado pues al final entrará, no entrará, el equipo... si estás haciendo bien esto, lo otro, marketing, tal... O sea, son muchas cosas. Entonces yo creo que es difícil sentir que estás procrastinando al 100% cuando estás al 100% pensando en tu empresa. Pero sí que es verdad que luego hay que ver los resultados. Yo creo que una de las cosas que nos pasa como dueños de empresas es que el hecho de que estés pensando 100% en ella no significa que estés planeando, ejecutando y trabajando en pro de ella. A nosotros nos pasa, o por lo menos a mí, que si un curso no va bien, no se está vendiendo bien, ¿qué hacemos? Esto, lo otro. Pero al final, al llevar eso a una planeación con el equipo y desarrollarlo, como que se quedó en un pensamiento. Y entonces, desde que lo planeas mentalmente hasta que lo socializas y lo ejecutas, aquí se produce una brecha de procrastinación severa, por lo menos en mi caso, y eso, digamos, es algo con lo que tengo que luchar día a día. De hecho, hay incluso aplicaciones que te ayuden a evitar de procrastinar. Estoy a punto de probarme una a ver si de verdad funciona, porque siento que necesito de alguna manera comenzar a controlar un poco más mi tiempo, entre lo que le dedicas a la empresa, lo que dedicas a tu familia, a tus hijos, a tu hogar. Hay que saber controlarlo, y si no, la verdad que puede ser un poco desastre. Y parte de lo que ocurre, digamos, con algunas empresas y el por qué terminan declinando es porque llega un punto en el cual lo que su dueño es capaz de convertir desde un plan hasta una ejecución, hasta ahí llegaste, ya no eres capaz de dar el siguiente paso. Y yo creo que es importante que sí, que de alguna manera seamos capaces de superar ese momento para poder mantenernos vivos en el mercado. Eso lo digo para todas las empresas, startups. De verdad que hay que superar un poquito, de alguna manera, ese momento. Yo creo que también el tiempo te hace fijarte en cosas en las que antes no te fijabas. A la hora de tener unos objetivos, pues al final tú puedes hacer unas previsiones a 5 años y decir, bueno, pues mi objetivo va encaminado a cumplir estas previsiones, que no deja de ser un Excel y que probablemente pues no se van a cumplir. Pero a mí una cosa que sí que me ha ayudado mucho es a tener claras cuáles son las KPIs de mi negocio. Cuál es el CAC, cuánto me cuesta adquirir un cliente, cuál es el churn rate, cuántos clientes se me van de BetYou, cuál es el Customer Lifetime Value, que es cuánto tiempo el cliente está en BetYou, por qué te vas, por qué vienes. Entonces, tener todos esos datos claros sí que me permite, y tenerlos actualizados, cuando no cumplo el objetivo o me estoy yendo del objetivo, poder en un vistazo rápido ver cómo está la empresa en ese día, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que antes no hacía
Ahora lo estoy haciendo y lo tengo muy actualizado. Entonces, puedo adelantarme un poco a lo que estoy. Y lo que has dicho completamente, 100%. El hecho de que estés pensando en tu empresa no significa que estés trabajando en ella. Y yo creo que otra cosa importante es el delegar. ¿En qué momento delegas? El miedo a delegar y a quitarte un poco de encima ese trabajo extra que en realidad puede estar haciendo otra persona del equipo y que te es difícil porque siempre lo has hecho tú y siempre lo has estado controlando tú. ¿Y que crees que no lo van a hacer como tú? Porque al final es tu empresa y tú te lo curras al 100% por ello. A mí me pasa algo y es, de alguna manera, estos indicadores que mencionas, y tenerlos, interpretarlos y desarrollar una estrategia para poder que tome el rumbo que quieres según tus objetivos, cuesta. Sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, la empresa tiene un flujo de caja que no es constante. Es más bien un poco de what's and way, va y viene, porque los cursos no están todos los meses. Todo el rato activos, claro. Exactamente. Entonces, yo no puedo hacer este análisis tan constante, sino a lo mucho semestralmente. O incluso cuando se está aproximando un poco el periodo de preventa de un curso por becas y demás, ahí mirar que no va, cómo va la cosa y tratar de redireccionarla. Pero probablemente creo que con el desconocimiento que tengo de planes estratégicos, desarrollo de técnicas para poder encaminar un poco los datos hacia donde quiero según los objetivos, a veces me cuesta. Tengo los datos, los miro y digo, analizo y digo, tengo que resolver esto, pero me cuesta dar ese siguiente paso y es cómo lo voy a solucionar, qué estrategia debo implementar, que no sea tocar el coste del valor del posgrado, porque a veces como empresario tu principal alternativa es, pues voy a bajar los costos a ver si así logramos vender. Pero eso, por lo que te enseñan en cualquier curso que tú tomas, es el menos importante de los elementos a tocar para poder mantenerte, digamos, en el mercado. Entonces, yo no sé eso cómo a ti se te da, porque al final esto de la planeación estratégica con base en unos indicadores requiere un nivel de conocimiento del cual nosotros como veterinarios muchas veces carecemos y estamos constantemente, por lo menos en esta fase, en un aprendizaje continuo. No sé a ti cómo... Mira, esto es una cosa que hablamos en el podcast anterior con Jonathan, cuando él tenía Biocan, ¿no? Al final, pues él tampoco tiene formación de empresa y vas cayendo en errores que probablemente pues aprendes y no vas a caer más. Y él hablaba al final de la gente de la que te rodeas, para pues un poco sumar esos desconocimientos que tú puedes tener, ¿no? Aparte de la formación extra que tú puedas tener, o sea que puedas recibir tú de forma autodidacta como empresario, porque no dejamos de ser empresarios, también la gente que tienes a tu alrededor que te aconseje, ¿no? Y esto que has dicho del tema de los costes, los gastos, los KPIs, yo empecé a hacerlo el año pasado porque me di cuenta de que llegaba un momento en el que no éramos rentables. O sea, al final, yo en BetYou tengo una cosa muy, muy clara, y es que al final los veterinarios que formamos parte de BetYou somos veterinarios seniors. Nosotros, uno de los valores principales de BetYou es mantener y atraer talento, y el talento se paga. Entonces, nuestro principal coste al final pues es la estructura laboral, porque nosotros queremos atraer talento y queremos que la gente que trabaje en BetYou sea gente senior. Y al final somos todos veterinarios que hemos pasado por hospitales de referencia, hemos formado parte de servicios de urgencias, hemos visto muchísimas urgencias. Parece que tomar una decisión de hacer un triaje es algo fácil, cuando en realidad no es fácil, y tienes que saber lo que te decía antes de este cliniqueo, ¿no? O sea, tienes que saber un poco cómo va a evolucionar este paciente, cuáles son las señales de alerta, y esto pues quizá un veterinario que no tiene esa experiencia clínica no es capaz de verlo, ¿no? Y yo me di cuenta de esto. Nosotros íbamos a ser una empresa diferencial en este momento porque íbamos a tener el talento que iba a hacer que la clínica confiara en que nosotros éramos... porque no dejamos de ser una extensión de la clínica, entonces la clínica tiene que confiar en nosotros. Y para que confíen en nosotros tenemos que demostrarles pues, que somos capaces de tratar a sus clientes como lo tratan ellos, tanto a nivel experiencia de veterinario como comunicativa.
Y esto viene al el tema de las KPIs que hablábamos. Pues yo me di cuenta de que para mantener este equipo no nos quedaba otra que subir los precios. No había más. Si nosotros queríamos que esto no fuera un autoempleo y que BetYou fuera una empresa que escalara, nosotros teníamos que subir precios. Y ya nos daba miedo porque al final nosotros pues, estamos por encima de lo que otras empresas que ofrecen un servicio similar cuestan. Y nosotros subimos precios entre un 20 y un 30%, que no es poco. Y teníamos miedo de que se caería. No se cayó ninguna clínica. Ahí es donde te das cuenta que lo que ofreces es de calidad. Es algo que nos pasa, digamos, de alguna manera. Creo que empezamos el mismo año a ser empresarios de verdad. Es decir, porque una cosa es montarte la empresa y luego, la verdad, actuar como empresario. Tomar datos, analizarlos, plantearte objetivos, ejecutar estos planes y monitorizarlos, porque es que a veces diseñas un plan, dices, vamos aquí, y luego, ¿y qué pasó con este plan? No sé qué resultados obtuvimos, ¿sirvió o no sirvió la estrategia? Entonces, esto es como un círculo que al final este plan te lleva otra vez a este momento en el que tienes que analizar qué está ocurriendo y qué tienes que implementar de nuevo para poder sacar un curso adelante o lo que sea. También tenemos una estructura en la cual nuestro principal gasto, a diferencia tuya, que es tu estructura básica, son los docentes. Entonces, para nosotros, por ejemplo, es muy importante que los docentes que están trabajando con nosotros primero se sientan muy bien tratados. Tenemos, de alguna manera, una flexibilidad con ellos en términos de no puedo hoy, la podemos aplazar, me ocurrió un inconveniente, que eso hace que muchos de ellos se sientan muy a gusto y quieran seguir trabajando con nosotros. Y además de eso, también tratamos de ser competitivos con lo que ofrece el mercado, y ahí es un elemento difícil es decir, lo que pagan en Latinoamérica a los docentes versus lo que pagan aquí en Europa a los docentes, tratamos de estar ahí en un punto medio, incluso llegando un poco a lo que pueden ofrecer algunas empresas en España. Lo que cuesta el curso en Latinoamérica versus lo que cuesta el curso, en efecto, lógicamente. No tienen los mismos costos, y aún así, digamos que estamos actualmente en costos muy por debajo de muchas empresas aquí en Europa, sin que eso represente que la calidad del curso se vea comprometida. Es decir, yo no estoy pagando menos porque la calidad del curso es menor, no. Por el contrario, considero yo que con el staff de docentes que cuentan nuestros cursos, estamos ofreciendo cursos de un nivel muy similar a lo que ofrecen la mayoría de empresas aquí en Europa, y para Latinoamérica, en efecto, pues eso suele ser bastante atractivo. Y adicionalmente, otro de los rubros más importantes para nosotros es las traducciones. Como te comentaba inicialmente, procuramos de que el 50% de los docentes sean angloparlantes, porque muchos de ellos son referentes internacionales, y eso hace que tengamos también un gasto importante ahí, cosa que muchos veterinarios no ven. Es curioso cómo se hace mucho alusión a que un veterinario no tiene por qué trabajar gratis, y que si te llevan un perro y no están dispuestos a pagar y te arman lío, que porque no tienes vocación y demás. Entonces salimos un poco a la defensa de este veterinario y estos principios de que nuestro trabajo digamos debe ser de alguna manera valorado. Pero luego, cuando tienes una empresa como la nuestra, o por lo menos en mi caso, nos ha pasado que médicos dicen, es que no puedo pagar, pero quiero terminar el curso. Y bien, nosotros también tenemos aquí unas obligaciones, tenemos que pagar unos docentes, tenemos que pagar un equipo de traducción, tenemos que pagar un equipo informático. Entonces, es muy curioso cómo existe esta apreciación de que lo que hacemos nosotros en nuestra empresa de formación probablemente no tenga el mismo valor que lo que hace un veterinario en su clínica o en su centro. Y eso me he encontrado con unas cuantas ocasiones, debo decir, contadas afortunadamente con los dedos de la mano, pero que sí que probablemente es como que las empresas de formación están en otro sector, en otra área del sector veterinario, y no tiene esta misma valoración que puede tener un veterinario de clínica o centro u hospital de referencia. Hoy por hoy yo considero que dados los avances que existen en medicina veterinaria, la formación o la educación continua no es una opción, debería ser totalmente un sentido de responsabilidad del veterinario. Es decir, que para ejercer con responsabilidad, el veterinario debería estar actualizado. Y nos hemos encontrado con casos de médicos veterinarios haciendo cosas que no se hacían hace 15 años. Nosotros tenemos
digamos, dentro de nuestro formato tenemos unos webinars que son gratuitos, ¿sí? Traemos a un especialista, este especialista va a hablar, ayer tuvimos uno con Alejandra Carellán, le mando un saludo, 128 asistentes, rompió, digamos, un poco la barrera de asistentes a este ciclo de webinars del mes de abril y mayo. Y ella está hablando del dolor neuropático. Cuando estaba leyendo las preguntas que le hacían al final, hacían unas preguntas de esto que tú dices, mira, esto ya no se hace hace más de 15 años. Yo no soy especialista en el manejo del dolor, pero sé que eso ya no se hace hace mucho tiempo. Y te encuentras con personas que al final buscan esta formación gratuita a través de los ciclos de webinars y no se actualizan como se deberían actualizar a través de un programa formal y que tenga una estructura que le permita a él, digamos, ir a la vanguardia en esa especialidad. Entonces, yo considero que hoy no es una opción, es parte de un sentido de responsabilidad de tú como veterinario con tus clientes y con tus pacientes, el estarte actualizando constantemente para poder ejercer y tratar de la mejor manera a todos los pacientes que llegan a tu clínica. Digamos, en este caso en particular, más que de los especialistas, me refiero un poco a los médicos veterinarios generalistas que asisten a estos webinars y que probablemente es gente que tiene su consultorio, su clínica y que no invierten en su formación, no invierten en su educación, no se actualizan. Y al final, los que sufren esta carencia que tiene este veterinario en actualizarse son los pacientes. Exacto. Entonces, allí es a donde voy yo, a que me parece interesante que se esté buscando, por ejemplo, de alguna manera arreglar aquí la formación. Hay ciertas instituciones, asociaciones, agremiaciones en Latinoamérica, y veo que esto ya está ocurriendo aquí en España, donde tienes que mantenerte actualizado para poder colegiarte, para poder mantener tu tarjeta, registro, matrícula profesional vigente. Tienes que mostrar unos créditos que determinan que has estado en un proceso de actualización, que si no te actualizas y tienes esta matrícula profesional de hace 30 años, ¿cómo puedes garantizar que los pacientes de ese veterinario están recibiendo una atención adecuada y que se les está prestando de alguna manera o ofreciendo los tratamientos más actualizados para una condición? Que no digo que de pronto haya algunos que se estén usando hace muchos años que todavía sean vigentes, pero actualizados, vigentes y que todavía realmente funcionen, que es lo más importante. Entonces, yo sé que algo se está haciendo aquí en España y eso me parece súper interesante y creo que hacia eso deberíamos tirar en muchos países latinoamericanos, pero es algo muy difícil hacer que toda Latinoamérica trabaje como lo ha hecho aquí Europa y lo ha hecho Norteamérica, que tienes colegios que reglan las especialidades. Bueno, en este aspecto yo creo que la OCV, ¿no? con el proyecto de la escala de especialización, pues junto a otros agentes que dentro del sector veterinario pues han impulsado el que esto en España empiece a tener un sentido y a coger forma, ¿no? Esto yo creo que también pues bueno, habrá que tener también un poco de cuidado para ver en qué se transforma y en qué termina ocurriendo, porque pues hay mucha gente que está fuera de quizá estas escalas que se han hecho, ¿no? Y gente que a lo mejor pues tiene muchísima experiencia dentro de una especialidad que a lo mejor pues bueno, se puede quedar fuera. Y bueno, pues yo ahí mirando un poco el tema y haciendo el símil con lo que ocurre en Latinoamérica no tenemos programas de residencia formales, no tenemos programas de posgrado más allá de los universitarios que cumplen de pronto con la normativa del Ministerio de Educación de cada país, pero luego vas a ver y realmente esos posgrados no hacen especialista a un veterinario en una especialidad. Así que lo que termina ocurriendo es que los especialistas se van haciendo un poco su propia trayectoria con formación a nivel nacional o internacional, online y obviamente con tu experiencia ejerciendo en el lugar donde te encuentres dicha especialidad. Entonces, sí es gratificante ver que de alguna manera pueda existir una manera en que se reconozca el trabajo que hacen personas para formarse a sí mismos y llegar a un nivel de especialidad en el cual pues de pronto si no puedes optar a una residencia por diferentes circunstancias en tu vida, tengas otra forma de ser reconocido como especialista. Y adicionalmente a que
tire o eche mano, digamos, de alguna manera de entes regulatorios o instituciones regulatorias europeas, que no se quede España solo con lo que ofrece España, sino que tengas a un BCI detrás que esté tratando de controlar de alguna manera la calidad de los cursos que se ofrecen para que te puedas certificar por el colegio. Entonces, eso de alguna manera creo yo que ojalá en algún momento se pudiera trasladar a Latinoamérica para que las especialidades tengan un nivel de reconocimiento más allá del diplomado, que sabemos es por excelencia el programa de formación para una especialidad, tu residencia y luego aprobar el examen del colegio. O sea, sí, yo lo veo, es fundamental. O sea, al final el hacer una estructura del especialista, de la especialidad, pero esto al final tiene que tener un impacto. Tiene que tener un impacto en convenio colectivo, salarios, sueldos, que al final está muy bien, es súper romántico formarte para dar lo mejor y en vez de esto hacer esto, pero al final el veterinario tiene que tener la percepción de que su formación y esa inversión en formación tiene al final una remuneración. Pues quizás si tú eres el empresario de una clínica veterinaria, pues esa formación la haces para dar lo mejor a tus pacientes, obviamente, esto es lo primero, pero más allá de esto vas a tener una rentabilidad, estás haciendo una formación que te va a dar una rentabilidad y va a tener un retorno de lo que estás haciendo. Pero el veterinario que está contratado no. Tú estudias una formación para formarte, dar lo mejor a tus pacientes, pero eso tiene que verlo el empresario que te está contratando. Si es un buen líder, lo tendrá en cuenta, pero si no, no lo va a tener en cuenta. Y hay alguien que tendrá que obligarle, que será el convenio, a subirle el sueldo a esa persona que está dentro de la escala de especialización. Entonces, si esto luego tiene un sentido más allá de que yo soy especialista y tú no, yo le encuentro un sentido relevante, importante, porque tiene un impacto. Y luego hacia nuestros pacientes. El que este paciente se va a beneficiar de esta escala, pues habrá que poner unas pautas y habrá que establecer muy claro quién es el especialista y quién no, para informarle a ese tutor de que es un especialista y que no. Porque solo hace falta que te des una vuelta por cualquier barrio y leas en carteles de las clínicas especialistas en, especialidad de, y aquí hay un problema importante que nosotros como veterinarios tenemos que trabajar cara al tutor y que yo creo que eso no se está haciendo, pero lo peor de todo es que yo no veo que haya interés en hacer. Ya, y que con respecto a eso, de pronto tengo una anécdota muy interesante. En un seminario organizado en Gante, en Bélgica, tuve la oportunidad de interactuar con algunos otros colegas que se dedican a la neurología de países del norte de Europa. Y hubo uno de Países Bajos que él no era especialista, pero ejercía como especialista en un país en el que pues considerarías de pronto hay una reglamentación bastante seria al respecto. Lo curioso es que a pesar de que tenía muy buen trabajo haciendo de ambulante en diferentes clínicas en Países Bajos, lo que él me decía era que cada vez que él llegaba a una consulta le manifestaba a los propietarios que él no era un especialista según la normativa que existe actualmente vigente en Europa. Explicaba que era un especialista y, digamos de alguna manera, demostraba por qué él tenía las condiciones y aptitudes para poder atender a su mascota con un problema neurológico. Entonces, probablemente era muy sincero consigo mismo y con sus clientes y tendría todas las capacidades para ejercer de especialista, pero no tenía este reconocimiento. Entonces, que haya otra vía de alguna manera y que eso finalmente se manifieste, como tú lo dices, en el convenio laboral, yo creo que es un buen camino. Sí, sí, es que lo que hablábamos antes del tema de la empresa, lo que estamos hablando ahora, una empresa, o tú puedes generar muchos datos, si no los analizas y no te das cuenta de que esos datos tienen un sentido para cambiar de rumbo, no estás haciendo nada. Yo creo que en esto va a pasar igual y pasa muchas veces con la comunicación. Estás haciendo cosas súper de puta madre porque lo que estás haciendo tiene todo el sentido, pero no lo estás comunicando. Entonces, yo a esto no le veo sentido al final, porque si no lo comunicas, lo enseñas a todo el sector veterinario que a partir de ahora esto va a ser así, si no obligas a las clínicas a que esto sea así, pues realmente
has hecho un trabajo súper bueno, pero no has tenido ningún impacto. Es que están las dos caras, ¿no? La cara que tú, digamos, de alguna manera manifiestas y es el reconocimiento de esa especialidad en el sector laboral. Pero también está la cara del veterinario, que quiere lograr ser especialista, pero que no puede acceder a los programas de residencias de los colegios. Entonces, a veces es satisfacción propia, más allá de que seguro que vendrá reconocido de alguna manera esa especialidad más adelante, porque o caes en buenas manos de algún dueño de clínica que te reconozca la formación que has hecho, pero a veces también es la satisfacción personal de que en algún momento puedas ser reconocido como especialista en dermatología, neurología, y eso a veces va un poco más allá de lo que tú puedas dejar de recibir o no económicamente hablando. Entonces, yo creo que están estas dos caras. El que se hace especialista por satisfacción personal, pero que al mismo tiempo también busca ese reconocimiento salarial por todo lo que ha hecho para formarse y llegar a ese nivel de especialización, sea diplomado, sea certificado del OCV o sea certificado del OCV sin cursos BETCI. Entonces, es eso, que hay que ver esta otra cara que bien lo mencionabas tú, es el lado romántico en el cual yo como veterinario quiero ser especialista y lo logro a través de esta vía. Y eso probablemente, pues como estás viendo ahora en LinkedIn, hay mucha gente publicando precisamente los diplomas del OCV que se les reconoce como especialista y eso para ellos es un gran logro. Yo me sentiría, por ejemplo, muy bien y orgulloso de mí mismo si lograra ese nivel de especialización en neurología. Entonces, eso es otro punto interesante a evaluar de lo que se está haciendo, digamos, en términos de las especialidades a través del OCV y las diferentes asociaciones e instituciones que están trabajando con ellos. Bueno, ya para cerrar, no para cerrar del todo, pero para ir concluyendo. ¿Cómo ves a VetCam en los próximos 5 años y cómo ves la educación en el sector veterinario en los próximos 5 años? Mira, yo creo que justo este año, no sé, bueno, si es una percepción personal o percepción colectiva, el mercado veterinario en términos generales está siendo mucho más complicado que en otros años, porque probablemente la sensación de lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico, Trump dando por saco, básicamente es... La gente dice, yo no voy a gastar dinero en lo que no es esencial. Entonces sí que estamos viendo, digamos, de alguna manera que lo que está ocurriendo a nivel global, el movimiento de las bolsas y demás, hace que la gente quiera probablemente ahora guardarse su dinero en el bolsillo y esperar un poco lo que ocurra, a ver si pueden seguir haciendo vida normal o qué se nos viene encima. Entonces, eso de alguna manera ha hecho que nos tengamos que adaptar. Por otro lado, viene también esto que es una brecha generacional. Nos estamos enfrentando a generaciones también un poco más, ¿cómo le llamamos? Son de estas que quieren todo inmediato, inmediatistas, ¿sí? Quieren todo más rápido, quieren formación en cortos periodos y no un curso de 8, 9, 10 meses. Entonces, estamos viendo como una serie de elementos en el mercado que nos están obligando a adaptarnos a ello. Formación online, muy bien, pero 8 o 10 meses, yo que quiero toda mi información al hacer scrolling en el celular, entonces tenemos que ir adaptándonos a ello. Y en ese sentido hemos venido no modificando, sino más bien incorporando una serie de cursos nuevos en nuestro, digamos, en nuestra forma de trabajar. Cursos cortos en diferentes especialidades, mes y medio, 2 meses, para gente que quiere profundizar, para gente que quiere, digamos, un poco aprender nuevos tips de diferentes especialistas y al mismo tiempo también cursos presenciales en diferentes países de Latinoamérica. Nos estamos centrando un poco en desarrollar esta nueva línea ahí en Latinoamérica para de nuevo en algún momento retomar lo que estábamos haciendo en España. A 5 años, yo creo que este año es un año de tal incertidumbre que yo espero que a 5 años podamos ser una empresa consolidada con los proyectos de formación que actualmente se están desarrollando, ya de alguna manera fijos en nuestra plataforma y que la gente pueda acceder a esta formación en cualquier momento. Y yo creo que esa renovación que estamos haciendo en cómo ofrecemos esa formación para nuevas generaciones va a ir marcando
de alguna manera un hito importante en lo que es la formación en el futuro, porque estamos ofreciendo estos cursos, pero que al final va habiendo como un recambio generacional y te tienes que ir adaptando a esa nueva generación que está llegando. Entonces eso creo yo que va a ser un elemento importante y que va a dictar hacia dónde va a ir Betcan Specialist en los próximos 5 años. ¿Cómo nos vemos en 5 años? Y la otra parte, ¿cuál era? ¿Cómo veías la educación del sector veterinario? En el sector veterinario? Yo creo que hubo el boom de lo online en la pandemia, se ha mantenido a lo largo de más o menos 2 años, pero en este momento las personas están exigiendo un poco más de actividades académicas presenciales. Entonces, yo creo que tendremos que buscar un equilibrio, porque antes el 80% de nuestra formación era online, 20% presencial, y estamos cambiando eso a que sea, digamos, algo repartido entre los cursos cortos, los posgrados y la formación presencial, y enfocando, digamos, de alguna manera nuestros esfuerzos a mantener estas 3 vertientes de la educación para los médicos veterinarios. Y ya para concluir, como empresario emprendedor, ¿cuáles serían, bueno, primero, qué errores que has cometido no volverías a repetir? Yo creo que uno de los principales errores como empresario que estoy tratando de cambiar es ser un poco más proactivo, no en la fase final de algo que no está yendo bien. Es decir, a veces como empresario, que como lo mencionamos ahorita, le cuesta mucho no procrastinar, dejo que pase mucho tiempo antes de tomar acciones, antes de tomar medidas para cambiar el rumbo de algo que no está yendo bien. Entonces, eso para mí lo primero. Como empresario es un error en el que estoy trabajando y que a cualquier persona que quiera emprender le encomiendo trabajar desde el principio. Siempre estar muy pendiente de monitorizar qué es lo que está ocurriendo con tu empresa y no esperar a último minuto para tomar medidas o acciones que te permitan redirigir el rumbo hacia los objetivos que te has planteado. Y como empresario también recomendaría a los que quieren empezar que es necesario formarse, valga la redundancia de un dueño de una empresa en formación, que tienes que formarte para saber cómo es llevar una empresa. Mira, hay muchas personas dedicadas a la gestión y el marketing de clínicas veterinarias, pero sería muy interesante que más allá de enseñarte cómo llevar una clínica veterinaria, te enseñen cómo llevar una empresa en el sector veterinario, y de eso hay poca formación. Realmente te toca pegarte de los programas que ofrecen para otras carreras profesionales, que mucho es aplicable a lo tuyo, pero realmente luego cuando te vas a ver al detalle, hay cosas que dices, esto no lo puedo aplicar yo al 100%. Entonces sería muy interesante contar con programas de formación que te permita a ti desarrollar una empresa en el sector veterinario que no sea una clínica veterinaria, porque de esos hay montones, pero para otras empresas en el sector, pocas. Así que ojalá puedas aprender un poco sin que tengas que aprender del error de qué se necesita para montar una empresa, y ya con esa formación previa, pues muy probablemente coger todas las ideas que tengas y que no las dejes solo en ideas, que eso nos pasa mucho. Tengo esta idea y no la llevo por temor. A mí me pasó en muchas ocasiones que por temor no desarrollé ideas que después vi y decía, joder, mira, si yo la hubiera desarrollado en su momento probablemente me hubiera ido bien, porque ahora veo gente que la está desarrollando y le ha ido de maravilla. Entonces, no dejes que esa idea se quede solo en eso, en una idea. Plásmala en un papel, desarróllala, luego discútela con personas que sabes que te pueden contribuir. Cuéntala, sí, pero ojo, con gente de confianza, para que luego no termine el negocio en manos de otra persona. Y que haces un brainstorm con estas personas. Pero yo eso lo veo súper importante. O sea, eso es una cosa que yo hubiera hecho más cuando empecé. Contarla. Porque si tú tienes claro que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y probablemente la persona a la que se lo estás contando no ha pasado tantas horas como tú pensando en cómo hacerlo. Pero te puede dar un punto de vista
que no te dé nadie. Y yo creo que si yo hubiera hablado antes con más personas, más clientes, o potenciales clientes sobre BetYou, yo hubiera pivotado antes. Claro, que es la transformación de tu empresa. Y yo recuerdo estos almuerzos que teníamos con Johnny, dueño de empresa, tú, dueño de empresa, y yo, dueño de empresa, en los que para mí eran súper constructivas las conversaciones que teníamos los tres. Yo llegaba muy probablemente a contar de cómo nos estaban yendo y tú me contabas cosas que probablemente en ese momento dijiste, por aquí no va a ir la cosa, vamos a reestructurar para hacer esto. Johnny también nos contaba un poquito su planeación, qué estaba haciendo, hacia dónde quería ir. Y esas conversaciones para mí eran súper constructivas, sobre todo porque yo me estaba metiendo en un mercado que para mí era nuevo. Latinoamérica lo conocía y quería meterme en España. Pero conocer un poco de la experiencia que ustedes tenían, para mí fue, digamos, en ciertos puntos fundamental para poder llevar la empresa a donde la tenemos hoy. Es decir, que cuando te reúnes de personas que probablemente están en son de lo mismo que tú estás haciendo, créeme que esos son momentos que son bastante valiosos. Y luego, si te juntas con personas que ya tienen experiencia, pues mucho mejor. En este caso, aprender del error del otro sí que es bienvenido, porque muchas veces cuando eres niño y te dicen, déjelo que aprenda, que se caiga, que cuando se golpee se va a dar cuenta que no tiene que saltar. Pero en este caso, si ya otro ha saltado y se ha golpeado y sabes que por ahí no es, pues muy probablemente evitarás ese camino y evitarás golpearte como probablemente te tenga que golpear, que implica en una empresa perder dinero, que implica en una empresa perder clientes, que implica en una empresa muchas otras consecuencias que pueden ser más catastróficas para tu empresa per se. O sea, totalmente lo que estamos hablando yo creo que es fundamental. Cosas que no haríamos, cosas que haríamos, cosas que podemos mejorar. Y en cuanto a lo que estaba diciendo, yo creo que hay una cosa que es fundamental y que a mí me ha supuesto un cambio ahora a la hora de desarrollar siguientes proyectos que hay en BetYou, ¿no? Y es hablar con el cliente. Fundamental. Yo creo que yo he pecado mucho de no hablar con el cliente, de no levantar el teléfono, llamar a un cliente y decirle, oye, ¿qué tal estás con BetYou? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cuál crees que es nuestro punto débil que se puede mejorar para que tú estés aquí en BetYou durante un año más? Y si tengo una nueva idea, un nuevo proyecto, preguntarle a ellos directamente. Levantar el teléfono, que yo creo que es una cosa que quizá nos cuesta mucho, o en una etapa a mí por lo menos me ha costado mucho, pero nosotros ahora hacemos la venta principalmente, es venta puerta fría, entonces pues vas perdiendo un poco ese miedo a levantar el teléfono. También un poco el miedo a preguntarle a tu cliente qué estás haciendo mal. Yo creo que a nadie le gusta que te digan qué haces mal, ¿no? Pero creo que es fundamental a la hora de mejorar tu servicio o tu producto, y a la hora de desarrollar un nuevo producto es que realmente tú estés desarrollando algo sobre un pain. O sea, es que si no, no tiene ningún sentido, nadie te va a pagar por ello. Y yo creo que esto es fundamental, y si fuera algo que a mí me preguntasen que no volverías a hacer, sería quedarme solo en una cueva haciendo un proyecto que tenía sentido para mí y para 20 early adopters que veían que eso era fundamental. Preguntar y comentarlo y hablarlo con todo el mundo, gente que sepa de eso y gente que no. Que al final las perspectivas suman. Todo lo que te pueda decir una persona muy probablemente te ayudará a pensar cuál puede ser tu siguiente paso. Y ahí esto de hablar con el cliente es algo muy interesante, porque como las reseñas de Google, ¿no? Tú las pones cuando quieres darle caña a alguien porque tuvo una mala atención, ¿no? Y eso a veces nos pasa a nosotros, que decidimos incorporar, por ejemplo, encuestas de satisfacción. Pero nos encontramos con que primero hay muy poca tasa. Las personas, es decir, de apertura de estos mails con las encuestas de satisfacción, y los que lo abren normalmente lo abren para quejarse. Entonces, bueno, recibimos lo malo para tratar de mejorarlo, pero sí que es verdad que lo bueno y hacia dónde tirar, por lo menos en mi sector con los veterinarios, cuesta un poco más que en el tuyo. ¿Sí? ¿Qué quieres de la formación de VetCan? En positivo no suelen hablar en negativo.
y son cosas que probablemente en la mayoría de los casos son técnicas, ¿sí? Con respecto a la calidad de la traducción, el horario de los ponentes. Pues yo no puedo poner a un conferencista español a dar su conferencia a las 3 de la mañana para que tú la puedas ver a las 8 de la noche. Entonces son cosas que muchas veces no construyen, pero que hay que hacerlas, porque alguna que otra te permitirá mejorar lo que estás haciendo para ellos, que son finalmente tus clientes. Bueno, Cristian, ha sido un placer tenerte con nosotros. La verdad que ha sido una charla súper nutritiva. Ha sido un placer tenerte, la verdad, y que nada, espero que vaya todo genial y sigamos viéndoos crecer. Yo, la verdad que encantadísimo de estar aquí, de poder hablar de tú a tú con una persona que desarrolla empresa y que genere estos espacios para que podamos contar nuestras experiencias más allá de lo que es tu negocio, sino lo que has vivido con él. Me parece que es invaluable. Entonces, te agradezco mucho por habernos invitado y por habernos invitado igual a Betcan Specialist, pero en particular a mí para hablar de lo que ha sido un poco mi trayectoria para poder llegar a donde estamos en este momento. Y yo también espero que podamos seguir manteniéndonos para tener una segunda versión en algún momento, eso sí, más cortita, que no solo me he enrollado yo a hablar, tú también, eso no, que quede solo el colombiano que fue el que habló todo el tiempo. Y que también deseo lo mejor para BetYou como empresa que siga creciendo como lo está haciendo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de BetYou.